en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro el inicio de un nuevo miedo. Dicen que el mal puede tomar muchas formas, pero nadie imaginó que un niño sería su mayor enemigo. En una pequeña aldea, donde la fe se mezclaba con el miedo, surgió una historia prohibida por la iglesia. La historia de un niño que no rezaba para pedir perdón, sino para enfrentar al mismísimo demonio. Acompáñanos a descubrir los archivos ocultos, los testimonios silenciados y los rituales que marcaron una era de oscuridad. Prepárate para conocer al niño que desafió al infierno mismo. Esta es la historia del niño exorcista. La muerte del abuelo Ernesto llegó como una tormenta de verano, repentina, violenta y devastadora. Nada volvió a ser igual después de aquel día. Tenía el alma de un patriarca severo, un hombre de mirada firme y secretos profundos, cuya presencia imponía respeto incluso en silencio. Cuando lo hallaron en su sillón de cuero, su cuerpo inerte conservaba una expresión indescriptible, mezcla de espanto y desafío. Los médicos dictaminaron un infarto, una muerte natural, pero el pequeño David, de apenas 9 años, sintió en lo más profundo de su ser que aquello no tenía nada de natural. Había algo más, algo invisible, algo que había venido por él. Los adultos no vieron lo que el niño sí notó: los símbolos tallados con desesperación en los brazos del sillón, grabados con las uñas ensangrentadas del abuelo. Eran signos antiguos, líneas entrelazadas y círculos cruzados, figuras que parecían moverse cuando uno las observaba demasiado tiempo. Nadie quiso hablar de ello. Nadie preguntó por qué un anciano moría así, en un gesto de horror y resistencia. Pero David comprendió que su abuelo había luchado hasta el último segundo contra algo que no pertenecía a este mundo. 3 días después del funeral, mientras los adultos se enfrascaban en discusiones sobre herencias y propiedades, David se sintió atraído por el ático del abuelo. Aquel lugar siempre había estado prohibido, cerrado con 3 candados macizos que ahora colgaban abiertos como bocas muertas. Subió las escaleras de madera que crujían con cada paso, con el corazón palpitando tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El aire del ático tenía un olor extraño, mezcla de papel antiguo, incienso y algo metálico, como sangre vieja o hierro oxidado. La luz apenas entraba por una pequeña ventana circular, bañando el polvo en haces dorados que parecían flotar en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías hasta el techo, repletas de libros en idiomas que David no conocía: en latín, hebreo, arameo y otros alfabetos imposibles de identificar. Algunos estaban atados con cuerdas, otros cubiertos con sellos de cera endurecida. En el centro de la habitación había un escritorio de roble macizo, con cajones secretos que el niño conocía desde hacía años, gracias a su curiosidad insaciable. Había espiado a su abuelo desde las vigas superiores en más de una ocasión, observándolo escribir fórmulas y oraciones que nunca entendió del todo. Pero lo que más lo impresionó no fueron los libros ni los frascos con líquidos turbios en los estantes, fue el altar. En la esquina más oscura del ático, cubierto parcialmente por una tela raída, se erguía un pequeño altar con símbolos que no eran cristianos. Un compás y una escuadra entrelazados, el ojo que todo lo ve, y detrás fotografías del abuelo junto a hombres vestidos con mandiles ceremoniales. David comprendió que su abuelo había sido masón, pero no uno común. Los símbolos adicionales, dibujados con lo que parecía sangre seca, sugerían un conocimiento más profundo. Un tipo de masonería que no se enseñaba en los templos visibles, sino en los ocultos. En el centro del altar reposaba un libro de cuero rojo, gastado por el tiempo, con letras doradas casi borradas: Rituale Romanum.
Era un manual de exorcismos de la Iglesia Católica, fechado en el año 1897. Sus márgenes estaban llenos de anotaciones hechas por diferentes manos, algunas tan antiguas que la tinta se había vuelto marrón. La última nota, escrita con la letra temblorosa del abuelo Ernesto, decía: el niño debe estar preparado. La sangre llama a la sangre Ann. Junto al libro había una pequeña caja de terciopelo negro. Dentro, un anillo de plata ennegrecida, con símbolos que parecían cambiar cada vez que David parpadeaba. Cuando lo tomó, una corriente eléctrica recorrió su brazo, no dolorosa, sino cálida, familiar, como si el anillo lo reconociera. En un impulso, se lo colocó en el dedo índice derecho. Le quedaba grande, pero en cuanto lo pensó, el anillo se ajustó por sí solo hasta encajar perfectamente. David quedó inmóvil, sintiendo que algo dentro de él despertaba. Esa misma noche, escondido bajo las cobijas con una linterna, el niño comenzó a leer el Rituale Romanum. Su madre creía que hojeaba cómics, sin imaginar que su hijo estaba adentrándose en los secretos más oscuros del Vaticano. El libro hablaba de los signos de posesión, las protecciones necesarias, las oraciones de expulsión y los peligros que enfrentaba quien se atrevía a desafiar a los demonios. En los márgenes, las notas del abuelo eran advertencias desesperadas. Nunca sin protección el demonio, miente siempre en la pureza. Es escudo, el anillo es la llave en David. No entendía todas las palabras en latín, pero algo en aquellas páginas lo llamaba. Sentía que debía aprender, que su destino estaba escrito entre esas líneas. Memorizó oraciones completas, practicando en voz baja cuando estaba solo: Pater Noster, Ave María, Credo in unam Deum. Pero también fórmulas más antiguas, oraciones que hacían que el anillo se calentara hasta casi quemarle la piel. Durante las clases de catecismo, prestaba más atención que nunca. La hermana Carmen lo felicitaba por su nuevo interés religioso, ignorando que el niño no buscaba fe, sino conocimiento para una batalla que presentía cercana. El destino se acercaba en silencio, disfrazado de tragedia infantil. Abraham Delgado, su mejor amigo desde el jardín de infancia, era un niño alegre, risueño, siempre dispuesto a hacer reír a todos. Pero tras las vacaciones de Semana Santa, algo cambió en él. Al principio fueron cosas pequeñas. Ann dejó de jugar. Pasaba horas mirando al sol sin parpadear, murmurando cosas incomprensibles. Luego comenzaron los síntomas más alarmantes. Se negaba a entrar a la capilla de la escuela, vomitaba al acercarse a los crucifijos, y en ocasiones su voz adquiría un tono tan profundo que parecía provenir de otro ser. Los profesores lo atribuyeron al divorcio de sus padres, pero David sabía que no era trauma ni locura. Reconocía las señales. Las había leído en las páginas del Rituale Romanum. Abraham estaba poseído. Desde ese momento, el niño que jugaba con carritos y soñaba con ser astronauta comenzó a transformarse. Su risa desapareció, su mirada se volvió vacía, y su presencia emanaba una oscuridad que incluso los animales percibían. Los perros del vecindario lo evitaban, los niños lo temían. David, con el anillo latiendo en su dedo, supo que debía actuar, no por valentía, sino porque el destino ya lo había elegido. Aquella primera noche, cuando soñó con su abuelo rodeado de fuego y símbolos flotando en el aire, entendió que la muerte de Ernesto no había sido una casualidad. Había sido una advertencia. El legado acababa de despertar, y él era su nuevo portador. El silencio del convento se rompía cada madrugada con los lamentos del viento y el repicar de un viejo reloj que parecía marcar las horas del miedo. Desde que el niño había sido llevado allí, la calma de los monjes se había transformado en un perpetuo estado de alerta. Algunos juraban escuchar pasos en los pasillos cuando todos dormían. Otros, sombras que se deslizaban por las paredes sin dejar rastro. Pero lo más inquietante era su voz, aquella voz que a veces no parecía humana. El pequeño de apenas 12 años pasaba las noches rezando frente a un crucifijo que colgaba torcido sobre su cama. Tenía los ojos hundidos, las manos delgadas y una mirada que alternaba entre la inocencia y una oscuridad indescriptible. El padre Mateo, encargado de su cuidado espiritual, había comenzado a notar algo que lo perturbaba profundamente. El niño sabía cosas que nunca había escuchado, frases en lenguas muertas, oraciones que ni los sacerdotes más antiguos recordaban. Una madrugada,
Mientras revisaba los pasillos del convento, Mateo escuchó un murmullo proveniente de la capilla. Al acercarse, vio al niño de rodillas, rezando frente al altar. Pero no estaba solo. A su lado, una figura difusa parecía moverse con él, reflejándose en el suelo como si tuviera vida propia. Cuando el sacerdote intentó acercarse, una ráfaga helada lo empujó hacia atrás, y el niño gritó algo que lo dejó paralizado. «No te acerques. Él aún no ha terminado conmigo». Desde ese día, los exorcistas del Vaticano pusieron sus ojos en aquel caso. En los registros secretos se mencionan 3 visitas de sacerdotes especializados, enviados desde Roma bajo la orden directa del cardenal Luciani. Sin embargo, ninguno logró descubrir el origen de aquel mal. Cada intento de exorcismo terminaba con el mismo resultado: en objetos que se movían solos, cálices que se quebraban y una fuerza invisible que arrojaba a los hombres de fe contra los muros del convento. Lo más desconcertante era que el niño no parecía poseído, sino consciente. Durante los rituales no gritaba ni suplicaba, observaba en silencio, como si analizara cada palabra de los sacerdotes. Una noche, uno de ellos, el padre Silvano, escribió en su diario: «No creo que este niño esté dominado por un demonio. Creo que es él quien lo domina. Su mirada no pide ayuda, la ofrece». Con el paso de las semanas, los rumores se extendieron más allá de los muros del convento. Campesinos afirmaban que, al caer la noche, una voz infantil se escuchaba desde el campanario, recitando oraciones invertidas. Los animales evitaban acercarse al lugar, y los pocos que lo hacían morían de forma inexplicable. En el pueblo comenzaron a llamarlo el niño del fuego negro. El Vaticano, temiendo un escándalo, decidió sellar el caso. Trasladaron al niño en secreto a una abadía en el norte, custodiado por monjes que habían jurado silencio absoluto. Nadie volvió a verlo, o al menos eso se creía. Décadas después, durante la restauración del convento original, se encontró una habitación sellada bajo el altar principal. En su interior había símbolos grabados en las paredes, restos de velas negras y un crucifijo deformado por el calor. Pero lo más aterrador era el diario del padre Mateo, donde relataba sus últimos días antes de desaparecer. En una de las páginas, escritas con tinta corrida, se leía una frase que heló la sangre de los investigadores: «El niño no necesita un exorcismo. Él es el exorcismo». La Iglesia nunca confirmó oficialmente esos hallazgos, pero varias copias del diario circularon de forma clandestina entre teólogos y estudiosos del ocultismo. Algunos aseguran que el niño no era un enviado del mal, sino un elegido, un instrumento divino creado para absorber las posesiones demoníacas que atormentaban al mundo. Otros, en cambio, creen que su existencia fue el primer intento del infierno por infiltrarse en la fe. Lo cierto es que después de su desaparición, comenzaron a reportarse fenómenos similares en distintos lugares del mundo en niños con habilidades inexplicables, capaces de hablar lenguas arcaicas, recitar escrituras sagradas sin haberlas aprendido, e incluso liberar a otros poseídos con solo su presencia. Todos tenían una cicatriz idéntica en el pecho, en una cruz invertida, marcada como si hubiese sido quemada desde adentro. El legado del niño exorcista se convirtió en un secreto que ni la Iglesia pudo enterrar del todo. Y aunque su paradero sigue siendo un misterio, hay quienes aseguran que nunca murió, que su alma aún recorre los templos buscando demonios que expulsar. Algunos sacerdotes afirman haber sentido su presencia durante rituales de exorcismo, un escalofrío repentino, una vela que se apaga sin viento o una voz infantil que susurra al oído: «No tengas miedo, él ya se fue». Y es entonces cuando entienden que el niño, aquel que una vez desafió al infierno, sigue entre nosotros. Los archivos del Vaticano mencionan con frialdad lo que sucedió después de la desaparición del niño. Lo registraron como caso cerrado por intervención divina, aunque las notas marginales escritas con letra temblorosa de un secretario anónimo sugerían lo contrario. No hubo intervención celestial. Hubo control años después, en 1978. Un grupo de investigadores de la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió una orden secreta a revisar documentos
documento sobre un antiguo ritual que había sido utilizado únicamente una vez. El mismo año en que el niño fue trasladado, aquel ritual era conocido como el Ritual de Nomina Prohibita, el ritual de los nombres prohibidos, y se decía que había sido creado en el siglo XV por exorcistas que intentaron encerrar entidades demoníacas dentro de cuerpos puros para impedir su propagación. El cuerpo de un niño, según los textos, era el recipiente perfecto. Las notas del padre Silvano, rescatadas años después, revelaron detalles aterradores a los monjes del convento donde el niño fue recluido. No eran simples guardianes, sino participantes del ritual. Cada noche, uno de ellos debía permanecer de pie ante el pequeño mientras dormía, recitando una lista de nombres que nunca debían ser pronunciados en voz alta. Eran los nombres de los demonios más antiguos, aquellos que habían sido desterrados del cielo antes de la creación del hombre. Con cada nombre, el niño convulsionaba, sus ojos se tornaban blancos y el aire se tornaba denso, casi imposible de respirar. Lo inexplicable era que, al amanecer, despertaba sano. Sin recuerdo alguno de lo ocurrido, el padre Mateo anotó que el niño absorbía fragmentos de esas entidades, sellándolos dentro de sí. Pero el peligro era inmenso en sí. Su mente llegaba a quebrarse. Todas las presencias atrapadas podrían liberarse al mismo tiempo. Por eso el ritual fue abandonado, o al menos eso se creía. Décadas después, un investigador jesuita llamado padre Aureliano Vivas halló los restos de los manuscritos originales en una biblioteca secreta del Vaticano, conocida internamente como el archivo NN. En ellos descubrió una descripción del ritual que coincidía con los síntomas del niño. Los textos afirmaban que la única forma de contener el mal era a través de un alma nacida sin pecado, consagrada antes de su primer aliento. Aureliano escribió en sus notas: el niño exorcista no fue un accidente, fue creado. En el descubrimiento provocó una crisis interna. Algunos teólogos consideraron que la Iglesia había cruzado el límite entre la fe y la herejía. Otros creían que el sacrificio era necesario para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. El cardenal Luciani, horrorizado, ordenó destruir toda evidencia del ritual, pero Aureliano se negó. El 2 de septiembre de ese mismo año, fue encontrado muerto en su celda, con la palabra Veritas escrita en su pecho con sangre. Sin embargo, su trabajo no se perdió. Antes de morir, había enviado copias de sus descubrimientos a 3 conventos de distintas partes del mundo, uno en México, otro en España y el último en Filipinas. En cada uno se reportaron fenómenos inexplicables tras la llegada de los documentos de niños que hablaban en lenguas arcaicas, cruces que se invertían solas y sombras que susurraban desde los confesionarios vacíos. Los informes desaparecieron tan pronto como surgieron. Un antiguo monje filipino, ya en su lecho de muerte, confesó a un periodista que el niño aún vivía. Afirmó que había sido visto en Roma en 1993, bajo otro nombre y con la apariencia de un joven sacerdote. Dijo que su presencia era diferente. Los endemoniados se calmaban solo al mirarlo, los cálices vibraban al pasar cerca de él, y los animales no se atrevían a mirarlo directamente. No envejece como nosotros, susurró el monje. Él carga con los nombres de todos los demonios. Si muere, el infierno renace. Esa declaración nunca fue publicada oficialmente, pero una grabación perdida circula en círculos de ocultistas. En ella, el anciano repite una frase que se ha vuelto leyenda entre los estudiosos del exorcismo: el niño no fue un elegido, fue un contenedor con el paso del tiempo. El Vaticano negó cualquier conocimiento sobre el ritual de los nombres prohibidos. No obstante, varios exorcistas contemporáneos reportaron la aparición de un símbolo durante ciertos rituales, un círculo con una cruz invertida en el centro y 7 puntos alrededor, idéntico al que figuraba en los textos originales. Cada punto representaba un demonio contenido, y algunos creen que aún faltan nombres por sellar. Hay quienes aseguran que el niño, ahora convertido en un hombre joven de rostro sereno y ojos imposibles de describir, continúa su labor en secreto. Se le ha visto, según rumores, en hospitales psiquiátricos, en orfanatos, en aldeas donde el mal se manifiesta con fuerza. No deja rastro,
no pronuncia su verdadero nombre y desaparece justo antes del amanecer. El niño exorcista se ha convertido en un mito viviente, en un recordatorio de que incluso la fe más pura puede tener un precio, porque quizás el infierno no está debajo de nosotros, sino encerrado dentro de aquel que un día fue un niño. Durante siglos, el Vaticano ha guardado secretos tan oscuros que ni siquiera los más altos prelados se atreven a mencionarlos. Uno de ellos está contenido en un documento clasificado con el nombre de Codex Veritatis, sellado en el archivo apostólico y accesible solo por decreto papal. Entre sus páginas, amarillentas y quebradizas, se oculta una profecía escrita por un místico anónimo en el siglo XVII, la cual hablaba de un niño nacido sin alma propia, destinado a contener las sombras del mundo. La Iglesia, oficialmente, lo considera un texto apócrifo, pero extraoficialmente ha guiado decisiones durante generaciones. En el año 2003, una serie de posesiones colectivas en distintas partes del mundo alarmó al Vaticano. En Rumania, México y Filipinas, decenas de personas comenzaron a hablar en una misma voz, repitiendo una frase en latín: an. El contenedor se fractura a los exorcistas. Más experimentados coincidieron en que algo se estaba liberando, algo que las oraciones tradicionales no podían contener. Fue entonces cuando el cardenal Saviano, custodio de los archivos N, decidió reabrir el caso del niño exorcista. Entre los documentos recuperados se halló un retrato pintado en 1939. Un joven sacerdote de mirada penetrante, idéntico al niño desaparecido, hacía casi un siglo. En la parte posterior del cuadro, una inscripción en hebreo antiguo decía: ¿En dónde termina la fe? Comienza el sacrificio. An Saviano reunió en secreto a un pequeño grupo de teólogos, investigadores y exorcistas de distintos continentes. Los encuentros se llevaron a cabo en una abadía en el norte de Italia, lejos de los ojos del público. Aquella reunión se conocería más tarde, entre los círculos ocultos, como el Concilio del Silencio. Allí los asistentes analizaron las señales que se repetían en todo el mundo: crucifijos que lloraban sangre, niños que despertaban hablando lenguas muertas y monjas que afirmaban haber visto al mismo joven vestido con sotana negra orando frente a altares abandonados. Todos coincidían en algo en donde él aparecía. Las manifestaciones demoníacas cesaban por completo. El padre Esteban Ríos, exorcista mexicano, relató que lo había encontrado en Chiapas, en un pequeño orfanato. Contó que el hombre no dijo su nombre, pero que su presencia hacía temblar el aire. No rezaba como nosotros, dijo el sacerdote. Rezaba con autoridad, como quien da órdenes al cielo. Después de ese encuentro, Ríos fue trasladado a Roma y nunca volvió a ser visto. Solo quedó una nota manuscrita en su escritorio en El niño ha vuelto, pero no es el mismo. Ahora carga el peso de muchos. Los registros del concilio fueron sellados nuevamente. Pero antes de desaparecer, el cardenal Saviano dejó un mensaje cifrado en su diario: en el contenedor busca redención. Si se rompe, no habrá infierno que lo contenga. A partir de entonces, comenzaron a circular testimonios de exorcistas modernos que afirmaban sentir su presencia durante los rituales. Algunos decían que una sombra blanca aparecía detrás del poseso. Otros que escuchaban una voz infantil susurrar las oraciones que ellos olvidaban. Un exorcista italiano, anónimo, entrevistado en 2017, aseguró que durante un exorcismo en Milán, el demonio dentro de una joven gritó con furia: An. Él no tiene nombre, porque robó los nuestros. Aquella frase dejó en silencio a todos los presentes. Los teólogos comenzaron a especular que el alma del niño había perdido su identidad al absorber tantas entidades. Ya no era humano ni demonio, sino algo intermedio, un equilibrio viviente entre el bien y el mal. Algunos lo llamaron el portador del abismo, otros simplemente el último exorcista. Un documento filtrado en 2020, atribuido a un sacerdote español, asegura que la Iglesia mantiene una lista de intervenciones realizadas por esta entidad. Casos imposibles, donde los rituales fracasan y de repente el poseso despierta libre, sin explicación. El Vaticano nunca confirma ni desmiente, pero en cada incidente se repite un detalle inquietante. Todos los testigos describen la presencia de un niño o joven de aspecto sereno,
con una cicatriz en el pecho, en forma de cruz invertida. Los más fieles creen que él continúa cumpliendo su propósito al contener las almas condenadas que buscan escapar del infierno. Los más escépticos, en cambio, piensan que su poder crece y que el día que su cuerpo no soporte más, todos los demonios atrapados regresarán a la tierra. Según la última página del Codex Veritatis, cuando eso ocurra, un nuevo juicio comenzará, no por obra de Dios, sino por voluntad del contenedor. El texto termina con una frase escrita en tinta roja: aun cuando el niño hable su verdadero nombre, el cielo temblarán. Hasta el día de hoy, nadie sabe cuál es ese nombre, pero hay sacerdotes que afirman haberlo escuchado una sola vez, entre los susurros de un exorcismo. Un sonido tan antiguo que ningún idioma moderno podría pronunciarlo. Y mientras la humanidad duerme sin saberlo, el niño, o lo que queda de él, sigue recorriendo los lugares donde el mal despierta, caminando entre sombras, con el peso de los condenados dentro de su alma. Roma amanecía bajo una llovizna silenciosa cuando las campanas de San Pedro comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Eran las 3 de la madrugada. Los guardias suizos juraron haber visto una figura solitaria cruzar la plaza vacía, envuelta en una sotana negra. No llevaba rostro, o quizás la neblina lo ocultaba, pero su caminar era firme, casi solemne. Horas después, los sistemas de seguridad del Vaticano registraron un ingreso no autorizado en la cripta de los exorcistas, un lugar sellado desde hacía más de 100 años. Dentro de aquella cripta reposaban los cuerpos de los hombres que habían enfrentado al mal y pagado el precio de su fe. Pero esa noche, algo despertó. En el centro de la sala, sobre el suelo de piedra, apareció dibujado con fuego un símbolo antiguo, el círculo de 7 puntos. Y frente a él, arrodillado, el mismo joven de la leyenda. Tenía los ojos cerrados, las manos cubiertas de cicatrices y el rostro sereno de quien ya conoce su destino. En su pecho brillaba la cruz invertida, ardiendo desde dentro como si una fuerza sobrenatural intentara salir. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse. Eran 7 voces distintas, distorsionadas, que pronunciaban su nombre en todas las lenguas olvidadas. Él levantó la cabeza y habló con calma. Yo soy el guardián del abismo, y hoy el sello se romperá. Las luces temblaron. Los muros crujieron. En ese instante, los clérigos que dormían en las habitaciones superiores despertaron gritando, sintiendo una presión insoportable en el pecho. Algunos juraron haber visto rostros demoníacos en las ventanas. Otros afirmaron que una figura luminosa emergía desde las catacumbas. Los archivos posteriores, escritos por los pocos que sobrevivieron, describen lo que ocurrió después como la noche del sacrificio. Dentro de la cripta, el joven extendió los brazos y comenzó a recitar una oración imposible de entender. No era latín ni arameo, sino un lenguaje que parecía quebrar el aire. Con cada palabra, una de las sombras era absorbida por su cuerpo, y su piel se agrietaba como porcelana. Gritaba, pero no de dolor, sino de poder. Cada entidad que regresaba a él lo hacía más luminoso, más irreal. El último demonio se resistió. Su voz retumbó por toda Roma, un rugido que hizo temblar los cimientos de la basílica. Pero el joven no se detuvo. Colocó sus manos sobre el suelo y la piedra ardió. Dicen que las campanas comenzaron a sonar por sí solas y el cielo se abrió con un destello tan intenso que muchos lo confundieron con el amanecer. Cuando el silencio volvió, solo quedó ceniza. La cripta fue hallada sellada desde adentro, como si el propio fuego la hubiera cerrado. En el suelo, un único símbolo permanecía intacto: en la cruz invertida transformada en una cruz luminosa. Y sobre ella, una nota escrita con una caligrafía infantil: el infierno duerme, no me busquen. A los teólogos del Vaticano debatieron durante años si aquel acto fue un sacrificio divino o una liberación infernal. Algunos creen que el niño, ya convertido en algo más que humano, selló dentro de sí los 7 nombres prohibidos y trascendió la existencia. Otros aseguran que se desintegró, dispersando las entidades entre las almas de los hombres, reiniciando el ciclo eterno del bien
y el mal. Lo cierto es que desde esa noche el número de posesiones registradas disminuyó drásticamente en todo el mundo. Los exorcistas más veteranos afirmaron sentir una paz que nunca antes habían experimentado. Y, sin embargo, cada año, en la madrugada del mismo día, las campanas de San Pedro vuelven a sonar sin explicación. Un anciano sacerdote, antiguo miembro del Concilio del Silencio, confesó antes de morir que había visto una figura infantil rezando frente al altar de la cripta sellada. No tenía sombra. Susurró, pero lloraba. Con el tiempo, el Vaticano declaró el caso como milagro no reconocido. Las investigaciones fueron clausuradas y todos los nombres involucrados fueron borrados de los registros. Sin embargo, una copia del diario del padre Mateo fue hallada entre los escombros del antiguo convento donde todo comenzó. En su última página, una frase parecía escrita recientemente, aunque la tinta aún no se había secado. Él vive en cada oración que pronuncia un exorcista, y muere un poco cada vez que el mal es vencido desde entonces. Algunos sacerdotes aseguran sentir una presencia infantil cuando enfrentan una posesión, un leve suspiro, un roce de viento frío, y una voz que repite en silencio la misma advertencia: nunca pronuncien mi nombre. Quizás el niño no desapareció, solo cambió de forma. Tal vez se convirtió en el equilibrio que mantiene selladas las puertas del infierno. O quizá, simplemente, se sacrificó para que nosotros nunca tengamos que ver lo que él vio. Y así, entre la fe y la oscuridad, el mito del niño exorcista se convirtió en algo más que una historia prohibida, en la prueba de que incluso el alma más pura puede cargar con los pecados del mundo. Si su destino así lo exige, suena un eco de campanas, la imagen se apaga y una voz infantil murmura. El silencio también reza.